Abrimos, sí, ahora un nuevo bloque en 5 noches. Estamos con parte del elenco, de los realizadores, del director, en realidad, de Desertor. Vamos a esta película cordobesa que vamos a conocer ahora y que se estrenó el jueves pasado. Vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Pablo Brusa, director de la película. Bienvenido, Pablo. Gracias, buenas noches. Un gusto que te sumes aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y le damos la bienvenida también a Mili Ponce, actriz Manque, más conocida como Manque. Exactamente. Bienvenida, Mili. Gracias. Un gusto que estén aquí. Bueno, vamos a presentarles de qué se trata justamente esta película y después comenzamos la charla con ellos. Desertor es una película dirigida por Pablo Brusa, protagonizada por Santiago Raca, Marcelo Melingo y Daniel Fanego, que cuenta la historia de Rafael Márquez, un joven que se está formando como médico militar en un regimiento de montaña. Carga con la deshonra de tener un padre desertor del ejército y la llegada al regimiento del legendario coronel Santos, amigo de su padre, sumado a la aparición de una misteriosa mochila, avivan los fantasmas de Rafael. Santos le confiesa que su padre nunca desertó, sino que fue asesinado por un viejo ermitaño que vive en medio de la cordillera, y eso lanzará al joven soldado a una intensa búsqueda de su verdadera historia. Desertor te tiene atrapado hasta el último momento de la película. Está ambientada en los paisajes de la cordillera de los Andes y es una coproducción entre Córdoba y Mendoza. Hoy en 5 noches conoceremos más sobre este filme que tuvo un 70% de personal cordobés en la dirección, técnica, arte, vestuario, montaje, efectos especiales y equipamiento. Bueno, Marce, impresionan las actuaciones, pero impresiona sobre todo la fotografía que lugares, tiene. claro, lugares Increíble. excepcionales. Y hoy, sí, corregime Pablo, se está cumpliendo, podríamos decir, un año, porque la rodaron el año pasado y podríamos decir que para esta época también, ¿no? Sí, la rodamos en noviembre del año pasado. Hace un año del rodaje, pero hace más tiempo. Mucho más. Desde que empezó, desde que se pensó, desde que empezamos a escribir el guión, la preproducción. Digamos, son procesos largos. Son Claro, procesos largos. Bueno, y después el de la edición también hasta llegar a la semana pasada cuando fue el estreno. ¿Cómo nace, contame, esta idea de Desertor? Bueno, nace en principio de una sinergia, digamos, entre dos productoras, entre tres productoras en realidad, dos productoras de Córdoba y una de Mendoza, que ambas, digamos, estamos con el objetivo de seguir profundizando en el caso de Córdoba y en el caso de Mendoza, un poco empezar también lo que sería una industria audiovisual local, ¿no? Que nosotros hace tiempo que estamos en eso. Córdoba lleva un poco, si se quiere, un poquito la delantera porque ha habido mucha producción, sobre todo de largometrajes, de series también. Con el polo audiovisual. Y el polo audiovisual ahora potencia todo eso, digamos. Claro. Sí. Entonces, a partir de eso, bueno, surge la posibilidad de hacer algo juntos, empezamos a ver qué podríamos hacer. Y bueno, cuando vimos esas locaciones dijimos, Increíble. Tenemos que hacer algo por acá, porque es absolutamente impresionante. A ver, Mendoza y Córdoba tienen locaciones de sobras, te digo, para hacer Totalmente. película, ¿no? Las locaciones las sí, propuso increíble. Mendoza, ¿es así? Digamos, cuando nos enfrentamos con eso, que es la precordillera, son los alrededores de Uspallata, ahí nomás surgió la posibilidad de hacer algo ahí. Dijimos, bueno, acá vamos a ir. Y surge, bueno, esta historia que por sus características abreva bastante del western, digamos, de alguna forma. Y bueno, y ahí fue un desafío grande, digamos. ¿Cuánto tiempo rodaron ahí en la zona de Uspallata? 4 semanas. 4 semanas. ¿Se 4 instalaron semanas. allí? Nos instalamos en un hotel en Uspallata y íbamos y volvíamos todos los días a las locaciones. Bueno. A todo esto, 4 semanas es casi delirante para hacer un largometraje, porque es muy poco tiempo, digamos. Claro. Es muy poco Claro. tiempo. O sea, parece, a Sí, lo mejor sí, para sí, la sí. gente que no conoce, parece mucho. Pero el cine es muy detallista, ¿no? Muy meticuloso y lleva su tiempo. Y digamos, cuando tenés, Desertor tiene un 80% más o menos de exteriores, y de esos exteriores, frío, viento, etcétera, etcétera, que lo hacen aún más complejo, digamos. Claro. Entonces, haría falta más tiempo, pero bueno. Digo, para darle la continuidad a las distintas escenas, necesitas que el clima sean similares, ¿no? Sí. Entonces, si un día te llueve y filmaste con un día soleado, es todo un tema, ¿no?
Exactamente, porque justamente el primer día de rodaje teníamos que hacer una de las tantas caminatas de nuestro protagonista por la precordillera y se Sí. tenían que ver, obviamente, la montaña, los Andes. Claro. Y ese día estaba nublado, pero plomizo. Que no se veía Y nada. no se veía nada. Filmamos lo mismo, cuando lo vimos dijimos, no sirve esto, Claro. tenemos que volverlo a hacer. Claro. Entonces volvimos otro día, cuando ya salió el sol, a volver a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho. Y ahí te das cuenta Bueno, que 4 semanas no es nada. no, 4 semanas es muy poco. Claro. Bueno, Imagino- Fanego cuando en las charlas decía, esto es un delirio, no se puede hacer en 4 semanas. Digo, bueno, sí. ¿Cómo fue esta conexión con Fanego? ¿Ya lo habían pensado ustedes? ¿Hubo un ofrecimiento por parte de él? ¿Hay como un banco de artistas a los cuales uno puede recurrir? ¿Cómo es? Digamos, cuando vos empezás a pensar qué actor puede interpretar eso, surgen varios nombres, ¿no? Uno de ellos, y el principal, era Daniel por un montón de razones, ¿no? Por sus capacidades, sobradas capacidades Sí, sí. actorales, digamos, y porque nos daba muy bien el personaje, ¿no? Nos imaginábamos mucho a Pascual Uribe con él. Pero bueno, en realidad son botellas Ideas, al mar, digamos. claro. Claro. A través de los representantes lo contactamos, mandamos el guión, Guión. que es lo primero que te piden, y bueno, le entusiasmó, le gustó. Fue también una cosa muy generosa de él, porque bueno, ninguno de nosotros es conocido. Él venía de 2 películas muy conocidas, una de ellas El Ángel, donde tiene un súper sí. papel. Claro. Entonces nosotros cuando nos dijo que sí, estábamos fascinados. Sí. Yo tuve una primera charla telefónica con él, que nos súper entendimos, y después, bueno, ya arrancamos hablando de este personaje, de cómo era, de cómo se vestía, cuáles eran las características, Claro. su historia y demás. A meterse en el personaje. Sí. Él también fascinado con la idea esta de viajar y de instalarse en otro lugar, ¿no? Sí, y sobre todo él le da mucha importancia al hecho de hacer un aporte a esta cinematografía del interior, ¿no? Claro. Lo cual habla muy bien de él, porque realmente nos viene muy bien que una persona, digamos, como él esté en una producción como Sí, sí. Pablo, esta. vos decís que él fue muy generoso porque ninguno de ustedes era conocido, pero no hay que desmerecer el nuestro cine, que tiene profesionales de la hostia. Ahí estábamos viendo el atrás de escena, digamos, y hay gente talentosa, empezando por vos, los actores, gente talentosísima, ¿no? Realmente llevando adelante el cine cordobés. Bueno, gracias. Sí, pero vos viste cómo Pero, digo, este me mercado, parece, digamos. me parece claro. un justo reconocimiento. Ah, sí, está bueno, digamos, sí, está bueno. Y son por eso digo, son estos avances que son importantes justamente para ir mostrando de alguna forma que podemos llegar a tener una producción de esta y de otras que se han hecho en Claro. Córdoba, que también están Y jugar a muy nivel buenas. nacional, jugar en primera, como Claro. debe ser, Sí, como sí, debe sí. ser, no esperar todo Sí. que llegue allá. Bueno, tu papel. Mi papel es una india, soy hija de Fanego, de Pascual Uribe, vivimos solos en la montaña y mi personaje trae a la historia lo místico y la magia que esconde la montaña. Es muy hermoso, cuando lo vi me emocioné porque es muy lindo el encanta. personaje que me tocó, sí, tiene mucha fuerza y Sí. ¿Y qué, esta Es película es la fantástico. primera que rodás, Miri, o ya Es la primera. Es la primera, tu primera Sí. película. Ah, qué buena Por experiencia. la puerta Sí. grande. Claro, Sí, sí. qué buena experiencia. fascinada. No, ni sabía que iba a ser de este calibre. Cuando me Claro. llamó Pablo, que ya había quedado, él me hizo Claro. darme cuenta Un rostro que fantástico tiene Miri. Sí, iba a no, ser una gran espectacular. película. Es uno de los comercial. descubrimientos, digamos, muy lindos que tuvo el proceso, ¿no? Sí. Porque si bien teníamos actores cordobeses un poco más reconocidos, como Pablo Tolosa, como Nacho Tamaño y demás, este personaje femenino es clave. El personaje de Mili es el que de alguna forma desencadena la historia. Claro. O sea, no era un personaje secundario más, digamos, era muy relevante. Y necesitábamos a alguien que se bancase eso, y fue
bueno, hicimos ensayos de casting y demás, y fue una Clases de linda apuesta, digamos. Porque además era esto de esta mezcla interesante, ¿no? De gente como Fanego, que está consagrada, a alguien como Alguien Mili, nuevo, con su primera como el mismo película. Santiago Raca, que es su primer papel. Claro, digamos. también. Él ha trabajado mucho en Fuerza Bruta, pero en cine es su primer papel. Entonces, era desafiante esto de ver cómo se iban a mezclar estas experiencias diversas, ¿no? Mili, tuviste que tomar clases porque te vi peleando ahí en el Sí, recién en el tuve que trailer. tomar clases de equitación, tomé acá en Córdoba y después allá con mi caballo. Claro, Y de pelea tuvimos 2 ensayos de pelea. bien. No me acuerdo el nombre. Mili, ¿cómo fue el proceso del casting? Cuando te contaron de qué se trataba el proyecto, ¿cómo fue todo ese tránsito? Yo vi un casting que decía morocha, pelo largo, que aparente 20 años, y yo fui. Dijiste, califico ahí. Dije, ahí entro. ¿Vos venís del teatro independiente, Mili? Sí. Ajá. Claro. Sí. Hago teatro independiente desde que salí del cole. Así que nada, y fui al casting y me quedé preseleccionada. Después había un casting en Mendoza y después me llamaron que había quedado definitivamente. Qué bien. Pablo, corregime, si bien fue rodado tanto en Córdoba como en Mendoza, la historia pasa en un solo lugar geográfico, ¿no es cierto? Se centra, ¿dónde? En Mendoza. Sí, fue rodada Sí. solo en Mendoza. Ah, en solo en realidad. Mendoza, ahí está. Hubo, digamos, originalmente nosotros queríamos hacer una parte acá en Córdoba, Sí. ¿no? Sobre todo de los interiores y demás, que no habría problema. Pasa que después por logística, por producción, por un montón de Claro. cosas, dijimos, bueno, conviene que lo terminemos en Mendoza. Y en realidad, salvo los exteriores, digamos, los interiores son todos de un regimiento que fue recreado en 3 lugares diferentes, Bien. digamos. Porque no teníamos un regimiento disponible como para filmar ahí, entonces fue una escuela de policía, otro lugar, ¿viste? Es increíble todas las vueltas que dan, ¿no es Sí. cierto?, para hacer una película. Sí. Y está buenísimo que vengas vos y lo cuentes, porque uno ve el producto terminado y no sabe todo el trabajo que pero hay, que cómo lo se dan ni reliegan idea, y todo. ni idea, nadie Es puede terrible, imaginar, ¿no? es todo un submundo. Bueno, de ese hecho, mundo del lo de las cine. peleas que recién contaba Mili, era todo un desafío también porque, Sí. a ver, todos estamos acostumbrados a ver 200.000 peleas Claro. perfectas en el Tal cine cual. y había que estar A la altura, digamos. Entonces tuvimos la suerte de que había una persona mendocina, que ha trabajado como doble de riesgo y como coordinador de doble en cuanto a películas de Hollywood Sí. se te ocurra, ¿no? 300, Superman regresa, etcétera, etcétera. Ah, bien. Un tipo con muchísima experiencia y que estaba en ese momento en Mendoza, ¿no? Entonces dijimos, He bueno, tenido una suerte, ha sido sí, todo sí, sí. redondito. Y él fue clave porque digamos, todas las peleas se coreografían y se ensayan Claro. al milímetro. Claro. Y bueno, él fue clave en eso porque, bueno, hicimos cada una, las 2 peleas, las 2 grandes peleas que hay, las ensayamos con él varias veces, porque hay que evitar que se lastime la gente, etcétera. Ahora, Así que muy bien. Mili, ¿cómo es el cambio? Porque venías del teatro independiente al cine, que el cine es mucho más lento, se repite 50.000 veces una misma escena, uno lo ve todo con la continuidad hermoso, pero hay que tener mucha paciencia en el cine. ¿Cómo fue ese Sí, cambio? pero el rodar en 4 semanas era todo Ah, muy ahí rápido. sí De lo hecho, hizo más. claro, me quedé con ganas de repetir escenas Claro. que Claro. pensé que me habían faltado. Y bueno, por el tiempo, y Pablo me dijo que estaba bien, así que bueno, como Te quedaste tranquila. Fuera de cámara Sí. hablábamos recién con Pablo, estrenaron la semana pasada. Decíamos, les tocó el estreno junto con Terminator. Tranqui, ¿no? sí. Entonces tienen que, esta es la cruel realidad, pero es así, o sea, tienen que competir nada más y nada menos que con estos tanques Claro. del cine, al igual que Guasón y demás. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cuánto tiempo en cartel va a estar la película? ¿Eso se sabe de antemano o depende de la cantidad de No, entradas cortadas? Eso ¿Cómo es? depende de la cantidad de entradas cortadas y es como muy cruel, digamos, porque si bien, inclusive la ley exige, en cierta forma, que las películas nacionales estén 2 semanas en cartel, como que nadie ¿no la se cumple, respeta? No. Y Entonces- es verdad que es importante que el televidente, en este caso el espectador de cine, vaya de jueves a domingo, ¿puede ser para que esté más tiempo? ¿O que vaya la primera semana? La primera semana. ahí La está. primera semana. Para que... La primera semana del empujón a la segunda. Claro, Exactamente. de todas formas, por eso digo, es medio cruel porque hay una X cantidad, no recuerdo ahora la cantidad de entradas que tienen que cortarse, si no,
te levantan, digamos, y Mirá. porque están en cola montones Sí, sí, de sí, otras sí. películas, Sigue. digamos, ¿no? Es el rating del cine. Y evidentemente, bueno, a nosotros nos tocó lo peor, que a lo mejor es Terminator, pero si vos todas las semanas siempre hay Hay algo que estreno atrae la fuerte, atención. claro. Y entre que cada vez la gente, digamos, va menos al cine, porque la oferta en plataforma y en Sí. otros medios es muy grande, entonces por ahí se reserva para lo que más prensa tiene, lo que más ha visto, etcétera, etcétera. Es como una deuda, en realidad, que tenemos, de que la gente vaya un poco más a ver cine nacional. Obviamente que depende también de las propuestas, ¿no? Claro. Que interesen, que gusten y demás. Pero por eso estaba interesante lo de las 2 semanas, que lamentablemente no funciona, porque tiene que ver con eso, ¿no? El proceso es como mucho más lento en las películas nuestras que en las otras que vienen como muy... Sí, vos sabés que creo que esa parte habría que difundirla más, ¿no? Por Porque me parece supuesto. que la gran mayoría de la gente piensa que porque una película cordobesa se estrenó el jueves pasado, va a estar bastante tiempo en cartel, como Claro, todas las no. otras, y después la Ya va a voy a buscar. ir, dice. No, Claro. claro, Voy claro. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, que yendo desde el día del estreno en adelante, uno está favoreciendo para que esta película Claro. pueda quedar en cartel. Pero es increíble porque 2 semanas es muy poco para darle tiempo a Imagínate algo. una. Claro, No, tal pero cual. además la competencia es desleal sí. en el sentido de que Claro. Ni los hablar. tanques, como dice Marce, vienen con todo un Claro. empuje De publicitario atrás prensa, que no increíble. se tiene. Agradezcamos que hay espacios después independientes donde uno puede exponer la película. Sí, ¿no? por ejemplo, ahora en Córdoba está en el espacio Inca de Unquillo, Bien. que ahí seguramente va a estar un poco más de tiempo, y en los espacios Inca de gran parte del Netflix, país ¿no? está. Bueno, Está. el próximo paso, digamos, Bien. ¿no? Yo recién le decía a Marcelo, el próximo paso es ir a tentar, digamos, alguna plataforma para estar ahí, Para porque apalancar ahí. realmente yo creo, que eso lo hablamos inclusive con las otras productoras, el estreno y demás está bien, digamos, y es algo que tenés que hacer, pero donde yo creo que va a convivir más tiempo y la va a ver mucha más gente es en alguna plataforma. Claro, por Sí, supuesto. ¿no? sí, sí. Entonces, por eso el próximo paso es Es ese. Es estar allí. ir allí.